Sí. Bueno, Recording in progress. comenzamos. Entonces, vectores en el plano. Vamos a hacer un repaso general. Vectores en el plano. Sí. Lo primero que decíamos es que existían dos tipos de magnitudes físicas. ¿Sí? Las magnitudes escalares, que eran las que se definían con la unidad, o sea, el módulo y la unidad. Por ejemplo, yo quería definir una masa, decía 20 kilogramos. ¿Sí? Yo tengo el módulo y la unidad y ya está definida completamente y no hay más que agregarle, y con eso tengo totalmente definida la magnitud. Mientras que hay magnitudes que necesitan más elementos para definirla, como ser, por ejemplo, la fuerza. La fuerza yo no puedo decir 20 newton y ya está definida. ¿Por qué? Porque además de los 20 newton necesito decirle tres elementos más que son. ¿Cuáles son? La dirección, el sentido y el punto de aplicación. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras magnitudes, como ser la velocidad, por ejemplo, que son las magnitudes más populares en cuanto a las vectoriales, fuerza y velocidad. Entonces, en la unidad 2 lo que tratamos es de las magnitudes vectoriales. ¿Y por qué se llama vectores en el plano? Porque los vectores son la representación gráfica, ¿sí? Acá hay un vector, de las magnitudes vectoriales. Se representan con una flecha, ¿sí? Que es un segmento dirigido, vendría a ser técnicamente hablando. ¿Sí? Origen A, extremo B. ¿Sí? La dirección está determinada por la flecha, el módulo está determinado por el largo del vector, el largo del segmento dirigido, y la dirección es quizá la que más problemas le dé al entenderla, porque la dirección está formada por la línea que la contiene, o sea, esta línea de punto. Ustedes saben que una línea es infinita. La línea de punto esta, sobre la cual está dibujado el vector. Pero además también puede ser cualquier línea paralela a ella. ¿Por qué? Porque estos vectores se llaman vectores libres, lo que manejamos nosotros. ¿Qué quiere decir libre? Quiere decir que yo lo puedo desplazar en el plano, siempre y cuando sigan siendo paralelos, son el mismo vector. O sea, este vector y cualquier otro paralelo a él, de igual largo e igual sentido, es considerado el mismo vector. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para poder acomodarlo gráficamente en el cuadrante, en el plano cartesiano, para poder trabajarlo más fácilmente. Bueno, acá están los componentes, que ya hablamos de ellos. Acuérdense que nosotros le decimos módulo, por lo menos en la comisión 2 le llamamos módulo. ¿Sí? También le pueden llamar magnitud, norma o intensidad. ¿A qué? Al largo del vector. ¿Sí? Módulo es el más común que se usa y el que nosotros vamos a usar. ¿Cómo se representa el módulo? Con las barritas de valor absoluto y adentro el nombre del vector. Generalmente se le pone una flecha arriba al nombre del vector. Puede ser una letra o pueden ser dos, donde cuando son dos representa el punto de inicio y el punto de fin, digamos, las letras. Por ejemplo, acá AB. ¿Qué más tenemos? Los componentes. Esto es una de las partes más importantes, como ya les dije a los de la comisión 2. Los componentes de un vector. Todo vector está formado por dos componentes. Hablamos de vectores en el plano, X e Y. ¿Sí? Existen vectores en planos tridimensionales donde tenemos X y Z, en cuyo caso tendría tres componentes. Como no estamos en esa complejidad, estamos estudiando simplemente vectores en el plano, tenemos componente X y componente Y. ¿Y qué es la componente X y qué es la componente Y? La componente X es el reflejo del vector sobre el eje X. Cuando hablo de reflejo es imaginándome que yo le pongo acá un reflector arriba y hago que alumbre hacia abajo
y que el vector haga una sombra. O sea, sería la sombra del vector sobre el eje X. Ese sería la componente X. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, la componente, no tengo para dibujar acá encima, la componente X. La componente X sería un vector que comienza acá en el origen y llega hasta el punto 3 y está dibujado sobre el eje X. ¿Sí? Y la componente Y sería lo mismo, pero el reflector yo lo pondría de este lado alumbrando para acá y tendría una sombra sobre la pared, sobre el eje Y. Comienza en el origen y termina en el 4. Vale decir que las componentes de un vector siempre son más chicas que el vector en sí. O sea, su módulo, su largo, siempre es más corto. Y otra cosa que también hay que notar es que si yo la pongo una atrás de otra, o sea, si la sumo a sus módulos, yo digo 3 de módulo más 4 de módulo, obtengo un módulo más largo que el vector original, ¿sí? Del cual se desprendieron esos dos vectores. ¿Sí? Bueno, resumiendo, un vector es un segmento dirigido. Este segmento dirigido se puede siempre descomponer en dos vectores. Estos dos vectores componentes son vertical y horizontal. El vertical es paralelo al eje Y y el horizontal paralelo al eje X. ¿Sí? Siempre, cualquier vector. Por ejemplo, si yo tomo el vector componente componente X, el que está abajo, yo ese vector componente X lo puedo descomponer también en dos vectores componentes. En cuyo caso, el vector componente X de el vector componente X, valga la redundancia, sería el mismo vector. Y la componente Y de un vector horizontal es 0. ¿Sí? Cuando el vector es horizontal o vertical, una de las componentes es 0. ¿Y cómo sé cuál es 0? Acuérdense del reflector. Si el reflector lo ponen arriba y es vertical, obviamente que la sombra va a ser un punto. Por lo tanto, no va a haber componente para ese eje. Otra cosa interesante era que las componentes me servían para representar analíticamente un vector. Por ejemplo, acá yo digo que el vector B es igual a, y entre paréntesis pongo la componente X, la componente Y. Esta es la representación mediante sus componentes. ¿Está? También existía esta otra representación que es mediante los versores unitarios. ¿Sí? Versores unitarios se llaman a los vectores IJ, ¿sí? Tienen un sombrerito arriba, un acento circunflejo, que representan vectores de una sola unidad, o sea, vectores sobre el eje X para el Y y sobre el eje J, Y para el J, que miden una sola unidad y multiplican por un valor que representa al módulo de la componente X y al módulo de la componente Y, y están sumados, así se los representa. ¿Sí? Esta es una representación. Por ahí lo van a ver en algunos de los ejercicios. Ven, acá está el vector se lo podría representar así o así, y es lo mismo. ¿Está? En otra forma de representarlo es mediante su representación polar, la forma polar, ¿sí? Que es mediante el módulo, cuánto mide este vector azul, y el ángulo alfa. ¿Sí? Punto y coma y el ángulo. Esas tres formas de representarlos son válidas y las usamos mucho nosotros en los ejercicios. Después, ¿qué más vimos? Vimos que mediante la descomposición de los vectores nosotros podíamos armar un triángulo,
¿sí? Moviendo, desplazando este vector que está acá, vertical, y ubicándolo acá, que es el mismo. Y acuérdense que yo lo podía desplazar mientras mantenga el paralelismo y representaba el mismo vector. Al desplazarlo, yo logro tener un triángulo. Creo que acá está dibujado el triángulo en algún lado. No sé dónde. Ya lo perdí. No, en la otra cartilla estaba. No está acá el triángulo. Bueno, al desplazarlo, yo logro un triángulo. Y mediante ese triángulo, rectángulo, yo puedo aplicar trigonometría. ¿Sí? Puedo aplicar teorema de Pitágoras, puedo aplicar el arco tangente para para calcular algunos elementos a partir de otros, como hace la trigonometría. Ya lo vemos en la práctica eso. Sí, no hay, no es difícil, digamos, no es complicado, es cuestión de acordarse un poquito de trigonometría. También podíamos sacar el módulo del vector a partir de los puntos, ¿sí? Y esto era restando el final del origen, ¿sí? En coordenadas. ¿Sí? Tengo estos dos vectores que arrancan el punto 1, 1 y terminan el punto 3, 2, y yo puedo sacar sus componentes simplemente restando, ¿sí? 3 menos 1, o sea, restando componente a componente, y 2 menos 1. Ahí obtengo las componentes, después le aplico Pitágoras. ¿Por qué le aplico Pitágoras? Porque acá, teniendo las componentes, que es este cateto sería la componente X, que es el reflejo que da sobre el eje X, y este cateto sería la componente Y. Armo un triángulo rectángulo, y para obtener el módulo de este vector, yo puedo usar Pitágoras, porque conozco los dos catetos y tengo que sacar la hipotenusa. Acá hay un ejercicio para que practiquen dibujando. Ven, acá tienen para dibujar los 3 vectores que faltan. Acá aparece dibujado el primero y le da para que dibujen los otros. Este tema de la escala, yo le enseñé cómo hacer la escala. Esto es muy importante para la parte gráfica, porque cuando ustedes hacen una resolución gráfica y le dicen, por ejemplo, tengo un vector de 100 newton, o de 50 newton, pongamos. Entonces ustedes toman un papel cuadriculado, una hoja cuadriculada, y escriben, para dibujarlo, escriben la escala y dicen, yo voy a usar la escala de que 1 centímetro es igual a 1 newton. Entonces, cuando dibujan un vector que tiene un cuadrito de largo, estoy hablando de un vector de 1 newton. Ahora, si me dan uno de 50 newton, yo tendré que hacer una escala de 1 a 10. O sea, de que 1 centímetro, un cuadrito, representaría 10 newton. ¿Sí? Y eso sirve para mantener la escala del dibujo y yo poder gráficamente calcular cuál es el módulo, cuál es el ángulo, ¿sí? Todas las componentes ya gráficamente. Bueno, esta parte no la vimos, ¿sí? Esto es medio teórico, se llaman vectores equivalentes o iguales, ¿sí? Si bien lo dije, pero no lo vimos así, y es cuando hay vectores que son paralelos, ¿sí? Tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido, lo único que cambia es su punto de aplicación, pero todo lo demás, los otros 3 componentes son iguales, y esos vectores son denominados vectores iguales, ¿sí? Cuando hablo de vectores colineales, quiere decir que están en la misma línea. Cuando hablo de vectores opuestos, quiere decir que son el mismo vector, pero con sentido distinto, ¿sí? La flecha va para el otro lado. Vectores concurrentes es cuando hay varios vectores que salen del mismo punto, ¿sí?
y operaciones con vectores. ¿Sí? Esta parte de operaciones con vectores nosotros no la vamos a ver por cuestiones de tiempo. No va en el examen, que es la multiplicación de vectores. Se las muestro simplemente, pero esto es álgebra vectorial. ¿Sí? Ya le dije que teníamos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares usan la aritmética común de toda la vida, la que conocen ustedes. Mientras que las magnitudes vectoriales usan otra aritmética que se llama álgebra vectorial. Esta álgebra vectorial determina que la multiplicación de un vector puede haber tres multiplicaciones, en realidad no es una sola. Tenemos multiplicación de un vector por un número, ¿sí? Que es la más fácil de entender y de calcular, que es simplemente a cada componente del vector multiplicarlo por ese número. Si el número es, acá dice, si el número es mayor a 0, ¿sí? El vector resultado es un vector igual, pero más grande. Por ejemplo, yo tengo u y digo 2 por u. Entonces es un vector que es el doble. Igual en qué sentido, en que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero tiene el doble de módulo. Se agranda el módulo. Mientras que si es más chico que 1, o sea, si es mayor a 1, se hace el doble. Si es más chico que 1, se achica. ¿Sí? Por ejemplo, un medio de un vector, en la mitad del vector. Eso es lógica, directamente se multiplica cada componente por el número y me da un vector más cortito, en proporción al número. Si es la mitad, 0,5 será la mitad. Y si es negativo, me da un vector que apunta en el otro sentido. ¿Tá? Le cambia el signo a los componentes, en realidad. La suma de vectores sí la vemos nosotros, que es la más importante. ¿Sí? Tal vez estas dos sean las únicas operaciones que veamos nosotros, que es multiplicar por un número escalar, a esto le llamamos números escalares, y sumar los vectores. ¿Sí? Acuérdense que la suma de los vectores es sumarlo componente por componente, o sea, la componente x del primero más la componente x del segundo forman la componente x de la suma, igual con la y. Y de ahí nosotros teníamos los métodos gráficos, ¿se acuerdan? Para obtener la suma de los vectores. Había dos métodos gráficos de los cuales yo hice mucho hincapié en el método del polígono. ¿Por qué? Porque el del paralelogramo es un método que sirve para dos fuerzas, únicamente para sumar dos vectores, mientras que el de polígono puede sumar la cantidad de vectores que quieran y es más rápido. Por eso hice más hincapié en ese. Pero son muy parecidos en realidad. Por ejemplo, acá está el paralelogramo. Yo tengo el vector A, que es el negro, y el vector B, que es el rojo. Escuchen una cosa, chicos. Si tienen alguna duda, voy rápido porque repaso esto. Ya lo vieron. Si tienen alguna duda, deténganme y pregunten. No hay ningún problema con eso. No me voy a enojar por ahora. Bueno, entonces, decíamos que tenemos el vector A y el vector B. El vector A, el vector negro, el vector B, el rojo. Y para aplicar este método, lo que se hace es redibujar el vector A desplazándolo de tal manera que el principio del vector A, perdón, el B, estoy hablando del rojo, desplazar el vector B al final del vector A, de tal manera que el principio del vector B coincida con el final del vector A. Y acá lo tengo al vector B en línea de punto. Y lo mismo se hace con el vector A. El vector A se lo desplaza hacia el final del vector B y acá lo tengo de vuelta al vector A. De tal manera que ambos vectores terminan en un mismo punto. Ese punto de coincidencia es el punto final del vector suma.
Y el inicial es el punto donde inician ambos. Entonces tengo el vector B que representaría a la suma de esos dos vectores. Ese es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo eh, trabaja solamente con dos vectores. Si quiero sumar 3, tengo que sumar 2 primero y al resultado de esos 2 sumarlo al tercero, mediante el mismo método. El problema es que se arman muchas líneas en el dibujo y por ahí nos confundimos. El método del polígono es lo mismo, pero usa la mitad, porque tenemos el vector A, por ejemplo, y el vector B, que estaba abajo, y yo lo desplazo al vector B al final del A, que es la mitad de este. Es como que yo he hecho, este lo he puesto acá, al rojo lo he desplazado, pero al negro no lo he puesto acá, sino que he hecho solamente la mitad del recorrido. Y digo que el vector resultante está determinado por el principio del primero unido con el final del último que agregué. Y eso es todo el método. O sea, puede agregar múltiples vectores. Si yo tengo 5 vectores, pongo uno atrás del otro, haciendo coincidir el final del uno con el principio del siguiente. Y al final, después de agregarlo todo, tomo el principio del primero unido al final del último. Y ese es mi vector resultante. Cuando digo resultante, estoy diciendo vector suma. ¿Sí? Analíticamente, bueno, acá tengo resta de vectores. Esto es interesante de conocer porque cuando yo quiero hacer una resta de vectores, ¿sí? Fíjense en qué es lo que pasa. Yo tengo el vector A y el vector B. Acá está demostrando por qué la diferencia de dos vectores, ¿sí?, es lo mismo que hacer la suma del primer vector más el vector opuesto al segundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces tomo un primer vector, un A, que tiene dos componentes, el A sub X y el A sub Y, son sus componentes. El vector B igual, y hago la resta de ambos. La resta de ambos se representaría así: A más el vector opuesto. Se parece mucho a la matemática normal, por eso no hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se resta este componente menos este componente. A de X menos A sub B. Y A de Y menos A de B. B de Y. Y fíjense en que si yo hubiera tomado el vector opuesto a B, hubiera sido lo mismo. Porque el vector opuesto a B, el menos B, tiene componentes menos B de X y menos B de Y. Son componentes iguales pero con signo contrario. Y lo que estoy haciendo es sumar contra esas componentes. Como la regla de signos me dice que si sumo es más menos, me da menos, es lo mismo. O sea, aplicando reglas de signos queda la resta. Estoy sumando un valor negativo. Entonces, eso es con números, analíticamente. Cuando lo quiero hacer gráficamente, lo que tengo que hacer es primero calcular el opuesto gráficamente y después hacer el método del paralelogramo, del polígono, el que quiera, y ya está. Por ejemplo, vector A, vector B. Saco la opuesta de B, que el opuesto de B es el mismo vector, pero con la flecha para el otro lado. Ahí lo tienen. Y ahora sí lo sumo. ¿Sí? Acá está usando el método del polígono, perdón, del paralelogramo, porque lo dibuja doble. Dibuja acá y dibuja acá. Y le da la resultante. La resultante de sumar A más el opuesto de B, que es lo mismo que decir A menos B. Acá hay un ejercicio para que hagan, está bueno para acostumbrarse a esto, que es dibujar
los mismos vectores que le aparecían en la gráfica anterior. Cuando hablo de gráfica anterior me refiero a esta de acá. Son los mismos vectores, nada más que ahora hacemos operaciones con ellos. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos sumas, hacemos resta, hacemos multiplicación del vector por un escalar, que era duplicarlo, y dividirlo, en este caso, está multiplicando por un medio. Y todo eso lo hacemos gráficamente. ¿Sí? Acá. Dice, con los vectores del ejercicio anterior, determine gráfica y analíticamente. Me pide que saque gráfica y analíticamente las operaciones anteriores. Ya hemos visto en el apunte este cómo hacerlo gráfica y analíticamente, así que no creo que sea demasiado problema sacarlo a las operaciones estas que son sumas y restas de vectores. Esta parte, estas son las operaciones que les decía que no va. ¿Se acuerdan que les decía que había 3 productos para los vectores? Bueno, tenemos el producto que vimos recién, que era multiplicar cualquier número por un vector, un número escalar por un vector, que lo agrandaba o lo achicaba. El producto escalar de dos vectores, cuando yo multiplico dos vectores directamente, ya no es un número por un vector, sino dos vectores, pero lo multiplico escalarmente, esa es una operación, y después el producto vectorial de dos vectores. ¿Sí? El producto vectorial se lo representa con el signo por como una X, y el producto escalar se lo representa con el por como un puntito. Eso para que sepan nada más. Y para calcularlo hay fórmula. ¿Sí? En el caso del producto escalar es la magnitud de un vector multiplicada por la magnitud del otro, multiplicado por el ángulo que hay entre ambos vectores. No va a esto, pero le estoy mostrando a términos de conocimiento general. Y el producto vectorial, ¿sí? Se hace así. A más B por el seno del ángulo. Bueno, esto ni se calienten porque no va por ahora. Ya van a tener tiempo de verlo eso en física 1. Decomposición rectangular. Ya vimos que era descomponer un vector. ¿Sí? Dado un vector, obteníamos sus componentes. ¿Sí? Dado el vector A, obtengo a su X y a su Y, reflejos en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Profe, Decime. ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Fer? No te ¿Qué había tal? Bien, reconocido, bien. pensaba que eras alumno. Estaba un poco más joven. Sí, ¿qué tal? Yo ya me presenté con los chicos, sí, no, pero están las dos comisiones acá. Sí, acá están dos comisiones, la 1 y la 2. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo soy el ingeniero Fernando Belmonte, soy el coordinador de física, y quería, bueno, no sé si algunos ya me conocen, sino presentarme y comentarles algunas cositas. Y bueno, y si tienen algunas preguntas, me gustaría responderlas antes de que continúen con la clase. Va a ser un momentito nomás. Les quería comentar que ya el sábado, este sábado 20 de noviembre, tienen una cita con física por el primer parcial. Los turnos están ya asignados de la misma forma que rindieron matemática. Va a haber 3 turnos y las comisiones van a rendir de a 2 en cada turno. Creo que el primer turno es para las 3 y las 6, el segundo creo que era las 2 y las 5, y el tercero las 4 y la... Bueno, no sé, ya lo tengo por ahí, pero es igual que el de matemática, ya se los voy a publicar. El segundo parcial de física va a ser el 4 de diciembre y va a haber 2 instancias
de integrales, para aquellos que no logren los objetivos en estas dos fechas. El integral, la primera instancia es el 8 de diciembre y la segunda es el 15. Así que, bueno, ya se las voy a publicar bien a las notas, pero vayan agendándolo. Los parciales, lo mismo que con matemáticas, se aprueban con 6, son independientes, pero se pueden promediar para lograr un 6 mientras no estén aplazados. Eso quiere decir que se pueden sacar un 5 en uno y un 7 en el otro, un 4 y un 8, y entonces alcanzan los objetivos. Pero si tienen, por ejemplo, un 10 en uno y un 2 en el otro, o un 9 y un 3, a pesar de que el promedio les da 12, o sea, les da 6, porque la suma da 12, tienen que recuperar el que están con nota inferior a 4. ¿Está claro eso, no es cierto? Como para que ya lo saben de matemática, pero se los confirmo yo. Sí, está claro. El parcial, sí, el parcial tiene el mismo formato que el de matemática y la misma duración. O sea, tienen una hora para resolver 5 ejercicios, 4 de los cuales son del tipo opción múltiple o calculados. O sea, calculado es aquel que ya lo vieron en los cuestionarios y lo están haciendo ahora con las evaluaciones proceso. Son aquellos a donde tienen que anotar un resultado en un recuadro, ¿no es cierto? Un número, un valor numérico. Y por supuesto, el tercer formato de ejercicio que hemos venido también planteando es el ejercicio ensayo, en el cual ustedes tienen que resolverlo en una hoja de papel, sacarle una foto, transformarla en PDF, tiene que estar incluido su DNI en esa imagen, y subirlo al aula virtual. ¿Sí? Estos cuestionarios, los parciales, son secuenciales, no son navegables. A medida que pasan de un ejercicio al siguiente ya no pueden volver, recuerden eso. Y como les digo, van a tener una hora para resolverlo. No sé si se me escapa algo o si tienen alguna pregunta para hacer. ¿No? ¿Está todo claro? Si se les vence el tiempo de la hora para enviar, perdieron. Así es. Sí, o sea, si ustedes tenganlo en cuenta, por eso ya yo les diría que reserven entre 20 minutitos de esa hora para el desarrollo del ejercicio y al menos 5 para sacar la foto ya, y a convertirla en PDF y enviarla. Yo he visto que son muy pocos los que han participado en las distintas tareas que les he ido subiendo, ya sea en los cuestionarios de autoaprendizaje, de autoevaluación o los de las evaluaciones proceso. Esa es una herramienta muy útil, realmente aprovechenla, sobre todo a esos cuestionarios como el de autoaprendizaje, el de autoevaluación, que en esta unidad tienen 4, que en realidad no interfieren con la nota del parcial. O sea, en esos cuestionarios no nos fijamos cuántos se han sacado, sino si han participado. Porque eso sí puede hacer una diferencia entre el que lo hizo al cuestionario, las veces que, digamos, está previsto, hay algunos que tienen hasta 3 intentos, del que no lo hizo. O sea, eso puede, digamos, favorecerlos en cuanto al concepto, pero de ninguna manera forman parte de su nota, en el sentido de que si lo has desaprobado o no has sacado, o te ha ido mal, etc. O sea, esos cuestionarios son para práctica, es como una tarea que ustedes tienen para familiarizarse con el formato de los ejercicios. Sí, alguien pregunta algo.
Ignacio Paz. El concepto suma nota. Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, sí, es importante y lo vamos a tener en cuenta en su participación dentro del aula. Si participó de todos los cuestionarios, si participó de las lecciones, entonces va a influir. Si necesita medio punto, un puntito, porque se sacó un 5, un 5,50 o está por ahí, eso ayuda a que la nota se redondee para arriba, por supuesto. No sé si queda claro. Sí, bueno. No sé si hay otra pregunta. Yo lo que veo es que la participación de ustedes en ese tipo de cuestionario está floja, digamos. No, son cuestionarios que están abiertos hasta el sábado que viene, inclusive. Mejor dicho, sí, hasta el sábado. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar al cuestionario, ver las preguntas, tratar de resolverlas. Es más, le da varias veces cada pregunta para que la contesten los de autoaprendizaje. Entonces ustedes, si se equivocan en uno de los ejercicios, con el apartado, y le dicen, mira, el ejercicio está mal, no es la correcta, lo pueden volver a hacer. Les da la opción de volver a hacerlo. O sea, de volver a anotar otra opción después de corregir lo que han hecho. Entonces eso les va permitiendo practicar. Y después está el de autoevaluación, que una vez que han hecho el de autoaprendizaje, el de autoevaluación, está bien, es un poquito más rígido, pero bueno, les da una idea de a dónde están parados, como para ver, no, este tema lo tengo que repasar más, esta parte no la sé. Y después, las evaluaciones proceso, hoy tienen otra, les sirve para el parcial, porque tiene el mismo formato. Y nada más que en este caso el tiempo está reducido a la mitad. Tienen media hora. Pero bueno, es para que después tengan más oxígeno cuando sea el parcial. Entonces acá el tiempo está reducido, pero en el parcial se les duplica. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna preguntita. Ninguna por mi parte, si se entiende. Bueno, entonces chicos, yo los dejo con el profe, disculpen la interrupción y buena suerte para el sábado. Muchas Muchas gracias. Bueno, hasta luego, hasta luego. Chao. Chao, Ricardo. Que andes bien. Bueno, continuamos. Epa. Ya vamos tarde. Bueno, decía que en esta parte mostrábamos cómo descomponer los vectores, pero analíticamente. Acá tenemos la ecuación que sirve para la descomposición o para obtener la componente X y acá tenemos la componente Y. Acuérdense que la componente X se obtiene con el coseno y la Y con el seno. ¿Sí? Eso es algo para recordarlo siempre. Acá dice que la componente X es igual al módulo del vector original multiplicado por el coseno del ángulo alfa, que vendría a ser el ángulo que forma con el eje X positivo, ¿sí? En sentido antihorario. ¿Sí? Eso es importante, siempre tomarlo del eje X positivo en sentido antihorario. Bueno, igual forma tenemos la otra ecuación que es el arco tangente de alfa, o sea que alfa, el valor del ángulo, está dado por el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. O sea, divido ambas componentes y le aplico la función arco tangente. Y eso me devuelve el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de este vector A, ¿sí? El ángulo alfa. Ya vamos a hacer un ejercicio para acordarnos. De todas formas, tenemos el viernes para el repaso de ejercicios de todo para el parcial del sábado.
Ejercicios. Acá hay un gráfico muy bonito con colores que muestra la suma. Ahí tenemos el vector A, el vector B y el vector rojo que es la resultante R, la suma. Sí. Y fíjense en que acá está bien explicitado cada uno de los componentes. Yo descompongo el vector A en su componente X y su componente Y. El vector B se decompone en su componente X y su componente Y. Y el vector resultante también tengo la componente X y la componente Y. Acá en el gráfico se puede notar algo muy importante, que es que la suma de las componentes, o sea, la componente X de A y la componente X de B sumadas, forman la componente X de la suma, de la resultante. ¿Está? Igual pasa con las componentes Y. Bueno, es la forma en que puedo obtener, no lo vimos esto, pero es la forma en que yo puedo obtener la resultante de dos vectores cuando yo tengo el ángulo entre ellos. Yo tengo el vector F1 y F2 y tengo el ángulo alfa. Si tengo esos tres datos, si tengo el módulo de este vector, el módulo de este otro vector y tengo el ángulo, yo puedo obtener la resultante mediante dos formas. Una es aplicando los 4 pasos que le expliqué en la clase pasada, en la anterior, que era descomponer los vectores, sumar todas las componentes X por un lado, sumar las componentes Y por el otro y aplicarle Pitágoras. ¿Sí? Y la otra, que es más corta, es usar el teorema del coseno. Acá está el teorema del coseno. Acuérdese de matemática que el teorema del coseno es la generalización del teorema de Pitágoras, porque hasta acá es Pitágoras. Y cuando es 90 grados, todo esto se anula y queda solo Pitágoras. Cuando es 90 grados es este ángulo. O sea, el teorema del coseno es cuando yo aplico Pitágoras a triángulos que no son rectángulos. Eso sería el teorema del coseno. La generalización del teorema de Pitágoras. Pero para obtener el ángulo, yo necesitaría valerme del teorema del seno también. ¿Sí? Acá es mucha matemática. De todas formas, todo esto que se hace con el teorema del seno y del coseno, ya lo sabemos hacer con la forma de descomposición. O sea, mediante el método de descomposición es exactamente lo mismo que hacer esto. O sea, me va a dar el mismo resultado. Así que por ese lado, si saben el método de descomposición, ya están cubiertos para hacer cualquier tipo de ejercicio, no importa que no se acuerden del teorema del coseno, que es más matemático. Con fuerza. Bueno, acá vamos a hacer unos ejercicios, vamos a explicar, nosotros tenemos hasta las 9:30, vamos a explicar 15 minutos y el resto vamos a hacer ejercicio hasta 15 vamos a hacer. Bueno, fuerza. ¿Qué es la fuerza? Habíamos dicho que la fuerza, está linda la reseña esta que dice acá de fuerza, ¿sí? Que es cuando nosotros queremos evitar que algo caiga, hacemos una fuerza, ¿sí? Le aplicamos una fuerza muscular para evitar que eso caiga. ¿Y por qué cae? Por efecto de la gravedad. Entonces dice que esto, ¿sí? Que existen fuerzas entre varios cuerpos para que un sistema esté en equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo el celular apoyado en la mesa, ahí hay un sistema en equilibrio porque el celular no se está moviendo, ni cayendo, ni elevándose. Entonces, ahí nosotros podemos asegurar que la fuerza provocada por el peso del celular está contrarrestada por una fuerza que hace la mesa, que en este caso se llama fuerza normal, que evita que el celular caiga. ¿Sí? Hay varios tipos de fuerzas, ¿sí? Cuando hablamos
En estática hacemos estudio únicamente de la fuerza y de los sistemas que están en equilibrio, o sea, que están quietos. Cuando hablo de equilibrio digo que es quieto, que no se están moviendo. Por ello hay varios tipos de fuerza. Está la fuerza que se llama peso, que es lo que hace que las cosas caigan hacia el centro de la Tierra. Está la fuerza que se llama tensión, que es el que evita que algo se caiga, o sea, que sostiene algo mediante un tensor, por ejemplo. Los ventiladores que están sostenidos por el palito metálico ese que hace el tensor. Después tenemos la fuerza normal, que era lo que decía yo, que es una fuerza que aparece cuando hay apoyo de superficies. ¿Sí? Después tenemos la fuerza que ejercen los músculos, por ejemplo, para poner en movimiento algo, ¿sí? Una fuerza de acción. O una fuerza activa, también se les llama. Y unas cuantas fuerzas más que no la vamos a nombrar todavía, como ser fuerza de roce, ¿sí? Son fuerzas que se las usa mucho menos. Creo que no usamos acá nosotros fuerza de roce por ahora. Pero hay varios tipos de fuerza. ¿Y qué es lo que se hace? Se trabaja con todas las fuerzas aplicadas al sistema. Cuando digo sistema me refiero al conjunto de fuerzas que me dan para encontrar el equilibrio, encontrar cuándo el sistema está en equilibrio, cuando está quieto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esta ecuación que dice que peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Muchas veces nosotros nos dan la masa, nos dicen hay un cuerpo suspendido que tiene una masa de 3 kilos. Entonces, si nosotros para trabajar no tenemos que trabajar con masa, tenemos que trabajar con una unidad vectorial, una magnitud vectorial, y la masa es escalar. Entonces, para convertirla en vectorial a la masa, ¿sí? Para convertirla en peso, tengo que multiplicarla por la gravedad del planeta en que me encuentre. En este caso, la Tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad de la Tierra. Entonces acá tenemos que algo que pesa, una persona que tiene una masa de 60,5 kilogramos, multiplicado por 9.8 metros por segundo, obtenemos 593 newton. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con fuerza, tengo que trabajar con newton. Muchas veces el ejercicio me dice que use 10 en vez de 9.8 y es más rápido el cálculo. En vez de decir 593, ya diría multiplicado por 10 sería 605. Está cerca, ¿sí? Y es para facilitar el cálculo nada más. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo funciona esto. El tema de la... Yo tenía una diapo acá interesante que son las mismas, son sacadas del apunte ese, que ya se las pasé yo al grupo del WhatsApp de la comisión. Si quieren después me pasan. Profe, disculpe, no sé si seré yo nomás, pero me dio, cuando lo abrí el archivo me dio como que estaba dañado, digamos, no me dejó ver. Ah, bueno, ya lo paso de vuelta. Ya lo verifico y lo paso de vuelta. Ya lo voy a verificar y si es así lo paso de vuelta. Bueno, Gracias. le muestro. Entonces, acá le explica qué es la fuerza. ¿Sí? Yo le había dicho que en este caso había en este sistema que está en equilibrio, acá representa este dibujito, puede ser una representación de un sistema en equilibrio. Yo tengo la pesa, ¿sí? Está ejerciendo una fuerza que se llama peso, que viene hacia el centro de la Tierra. Y acá sí puedo dibujar. Voy a aprovechar eso. Yo tengo la pesa que está ejerciendo una fuerza que viene hacia el centro de la Tierra. Supongamos que sea este vector que está acá. Y los brazos de este señor están ejerciendo una fuerza que está contrarrestando con los dos brazos la fuerza de la pesa. ¿Sí? Esta fuerza, que es una fuerza activa, digamos, fuerza muscular, está contrarrestando la fuerza de peso. Fíjense que esta fuerza
sumada ambas tienen que llegar a la magnitud de esta, o sea, al módulo de esta, para poder mantenerlo en equilibrio el sistema, ¿sí? Para levantarla la pesa del suelo, este hombre lo que hace es ejercer más fuerza que la fuerza que tiene el peso de la pesa, ¿sí? Para poder moverla hacia arriba. Ese es un concepto interesante de entenderlo, porque si el tipo ejerciera la misma fuerza que tiene la pesa, por ejemplo, que la pesa tenga 1000 newton, por ejemplo. Este tipo, para mantenerla quieta acá, necesita 500 newton acá y 500 newton acá, en cada brazo. Y ya queda quieto eso ahí. Pero cuando estaba en el piso originalmente, estaba acá, la pesa, y el hombre la necesitaba levantar, si hubiera ejercido solamente 500 en cada brazo, no la levanta. Porque con 500 equilibra. Y cuando digo que está equilibrado, está quieto. Entonces, para levantarla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que usar más fuerza que los 500 eso. Para que se empiece a mover hacia arriba, tiene que haber un desequilibrio de fuerza. O sea que la fuerza que yo aplico hacia arriba tiene que ser mayor que la fuerza que se aplica hacia abajo. Entonces ahí se me empieza a mover hacia arriba, ¿sí? Eso es algo interesante para razonarlo, que el tipo tiene que hacer mucho más fuerza cuando empieza a levantarlo, porque si no, no se va a mover del piso la pesa. Acá veíamos que la estática estudiaba los sistemas que estaban quietos, y para que un sistema esté quieto, traslacionalmente por lo menos, nosotros teníamos que lograr que la sumatoria de los componentes X de todas las fuerzas sea cero, y la sumatoria de las componentes Y de todas las fuerzas que intervienen sea cero. Y acá teníamos el dibujito este de un sistema en equilibrio, ¿sí? Si ambos grupos o equipos de personas tiran con la misma fuerza, ¿sí?, esto se mantiene en equilibrio, está quieto. El sistema está en equilibrio, no se mueve para ningún lado. Cuando una de las dos fuerzas es más grande en módulo que la otra, ¿sí?, se desequilibra el sistema y empieza a moverse para un lado. Ese es, digamos, el concepto. Luego veíamos que podríamos decir que si yo tenía muchas fuerzas aplicadas a un cuerpo, por ejemplo, esta esfera estaba tirado por muchas fuerzas, por 3 fuerzas. Cuando yo hacía la resultante de estas 3 fuerzas, obtenía esta única fuerza que la reemplazaba y hacía exactamente lo mismo. Y también podría decir que para que esté quieta esta esfera, yo necesito una fuerza de la misma magnitud que esta, o sea, del mismo módulo, pero en sentido opuesto, que la contrarrestre y la anule. Esa fuerza se llama equilibrante, ¿sí? Si esta se llama resultante, que es la suma de todas las fuerzas aplicadas, yo necesito un equilibrante para que quede quieta. El ejemplo de las lámparas colgadas con distintos tensores, o sea, con tensores en distintas configuraciones, está resuelto acá, ya se los paso, pero se los muestro cómo era la resolución, que esto es la resolución de un problema de estática, ¿sí?, que es lo que vamos a hacer ahora. El caso más trivial, que es cuando está sostenido con solo tensor, es este. Yo tengo el peso, ¿sí? Acuérdense que este me dice que pesa 3 kilos, lo tengo que multiplicar por 10 porque el enunciado me dice que use 10, ¿sí? No porque yo caprichosamente he elegido 10, acá me dice tomar 10 metros sobre segundo al cuadrado como gravedad. Entonces yo calculo que el peso de la lámpara es de 30 newton y lo dibujo al vector acá. Esto que está acá, este diagramita, se llama diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y es lo primero que hay que hacer cuando voy a resolver un ejercicio de estática. Entonces lo que hago es dibujar cada uno de los vectores. En este caso el vector este apunta hacia abajo, que es peso, siempre el peso apunta hacia abajo, y el del tensor apunta en sentido contrario, que es la tensión T1, que es la tensión de este tensor.
Y lo que hago es descomponerla a las fuerzas. Fíjense que acá he hecho un paso trivial, que es la descomposición del vector peso. El vector peso, como es un vector que está verticalmente, no tiene componente X. Entonces yo siempre puedo, simplemente viéndolo, darme cuenta que la componente X es 0. ¿Sí? Si lo quieren calcular, al multiplicar por el coseno de 270, el coseno de 270 es 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 se va a anular, entonces por eso es que es 0. Esto es 0. Siempre es 0. Mientras que este es 1. Entonces todo componente, perdón, no es 1, es menos 1. Entonces multiplicamos 30 por menos 1, me queda menos 30. Y yo me doy cuenta porque está apuntando hacia abajo, por eso es menos. Y el otro, y la tensión que la equilibra, por supuesto que tiene que ser la misma para poder mantenerlo quieto. Si fuese mayor la tensión 1, ¿para dónde se movería el foco la lámpara? Si yo en vez de aplicar 30 en este tensor, aplicara 40 newton, ¿qué pasaría? Ah, se Se iría va para hacia arriba. arriba. Se iría hacia arriba. ¿Sí? Es como que estuviera tirando yo del tensor ese. Sería como que estuviera tirando con la piola para arriba, levantándolo. Entonces, para que se quede quieto, yo necesito aplicarle una tensión igual al peso. ¿Sí? Si le aplico menos tensión, se va a venir para abajo. ¿Sí? El ejemplo de que yo lo cuelgue con un piolín. El piolín tiene una capacidad de tensión menor al peso y se va a cortar y se va a venir hacia abajo. Bueno, acá hago el cálculo. ¿Sí? He calculado ambos, he descompuesto a ambos vectores en su componente X y componente Y. Ven que las X están en 0. Y después lo he sumado. Sumo las X, me da 0 ya. 0 más 0, 0. Ya está esto comprobado. Y al sumarla así, me da que T menos 30 es igual a 0. Y yo llevando este para el otro miembro, me queda la resolución, que T1 es 30 newton. Lo cual era lo que esperábamos obtener. ¿Sí? En el caso 2, tengo dos tensores abiertos y acá hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que este T1, fíjense, pareciera que está dibujado al revés, pero no está dibujado al revés, tan desplazado. Acá tengo T1, este es el vector T1 y este es el vector T2. ¿Sí? Están cruzados. Simplemente lo he movido para que el origen coincida, para que sean dos vectores que coincidan en el origen. Y otra cosa a tener en cuenta acá es el ángulo. Si yo tengo 30 grados acá en el medio, que es lo que me dice el enunciado, yo tengo 30 grados acá. Si tengo 30 grados acá y está puesto, está centrado el ángulo, por supuesto que tendré 75 para acá y 75 para acá. Y yo los ángulos que me sirven son los ángulos contados o medidos desde el positivo de las X, o sea, el ángulo de 75 y el ángulo de 105. ¿Por qué 105? Porque es 75 menos 30. Y descompongo, aplicando las ecuaciones que vimos anteriormente, que era que la componente X iba con el coseno y la componente Y iba con el seno. Descompongo y obtengo la componente X de cada uno de las fuerzas. La componente Y de cada una de las fuerzas y la sumo. ¿Sí? Sumo las X, me da, sumando las X, yo llego a esto, a que las tensiones son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se divide el 25 en 25 y queda T1 igual a T2. Y acá, cuando hago lo mismo con la Y, como el Y tiene el menos 30, que es el componente del peso, ese pasa al otro miembro y ya puedo obtener un valor diferente. Ese valor diferente lo obtengo hasta llegar acá,
y acá uso esta igualdad que encontré para reemplazar acá. En vez de decir T2, ya digo T1, ¿sí? Porque yo sé que T2 es igual a T1. Y logro, mediante la sustitución, método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales, logro que tengo una sola incógnita, T1, y ahí ya la puedo resolver. Ya saco cuánto vale T1, ¿sí? Que es 30 sobre 1.92. Y como yo sé que T1 y T2 son iguales, por esto, puedo decir que ambos tienen un módulo de 15.6. ¿Sí? Y acá hay algo importante también a tener en cuenta. Si yo tengo dos fuerzas de 15.6 para sostener una fuerza de 30, ¿qué pasa con el Newton punto 2 que me sobra? Porque yo tengo acá, sumando las dos fuerzas, son 31 Newton, 31,2 Newton que necesito ejercer en los tensores para equilibrar una fuerza de 30. ¿Por qué? Porque hay más fuerza para arriba que para abajo y no se mueve. ¿Se acuerdan que decíamos cuando había más fuerza hacia arriba era que se iba hacia arriba? Porque se desperdicia la de X. Porque se desperdicia la de X. Únicamente la de Y es la que está haciendo el trabajo de mantenerlo. La de X es simple desperdicio. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta conceptualmente. Hacíamos lo mismo con el otro caso. El tercer caso son dos vectores, o sea, dos tensores. Y son iguales, nada más que la mitad de tamaño de este, y queda en 30. Fíjense que cuando el ángulo es recto, no hay desperdicio. Cuando el ángulo es abierto, empieza a aparecer el desperdicio. Cuanto más abierto es el ángulo, peor es el desperdicio. Acá tengo con un ángulo bien abierto, 150 de apertura, y fíjense en el desperdicio. Yo tengo, haciendo la resolución, llego a 60 newton cada uno. 60 más 60, 120. Necesito ejercer 120 newton de fuerza para sostener 30. Es ridículamente grande el desperdicio. ¿Sí? 4 veces más fuerza para sostener algo de 30, o sea, 120 es muchísimo. ¿Sí? Eso es importante saberlo porque acá lo único que está usando son las componentes Y. O sea, fíjense que las componentes Y son chiquitas. Esta más esta equilibra esta. Y todas estas componentes están desperdiciadas. Las X, porque la lámpara no se está moviendo para ningún lado, así que están totalmente desperdiciadas esas dos fuerzas. Bueno, y ahora vamos a hacer unos ejercicios como para ver cómo viene cómo viene la mano de esto. A ver, si no hay preguntas, comenzamos con un ejercicio. Este ejercicio es el ejercicio 25 de la cartilla. Antes de que continuemos, le voy a pasar la asistencia. Nadie me ha pedido la asistencia, pero ya van a empezar a pedir la asistencia. Asistencia de la comisión 1. La comisión 1, la asistencia de hoy día miércoles, es esta. B5 WSX. Copio, mando por el chat. Voy a mandar por el chat. Este es asistencia comisión 1. Ahora paso a mostrarle la asistencia de la comisión 2. Comisión 2, asistencia, y vamos con la comisión 2. Acá está. Comisión 2, asistencia. Código ZFU 42K. Pego acá, asistencia, comisión 2. Asistencia de la comisión. Listo. Bueno,
Ya tenemos las asistencias. Continuamos. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio este. Este ejercicio dice, para el dispositivo de la figura, hay que realizar tres cosas. Primero, realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El DCL. Para el bloque de 15 newton, si el peso del puntal es despreciable. Bueno, acá hay dos cosas a tener en cuenta, dos consideraciones. Primero, ya me dan el peso de este bloque. Me dicen 15 newton. En algunos ejercicios me dan la masa y no me dan el peso. Me dicen, por ejemplo, 1,5 kilos, 1,5 kilogramos. Y hay que multiplicarlo por la gravedad, que en este caso asumo que son 10 metros por segundo, 10 metros por segundo al cuadrado, y me queda los 15 newton. Acá ya me lo dan. Está mejor, tengo un paso menos. Y la otra cosa es que este fierro que está acá, que le llamo puntal, tiene peso despreciable. ¿Qué quiere decir? Que no pesa nada, que no tengo que considerarlo. Si no me dice peso despreciable, yo tengo que asumir que acá también hay otro vector haciendo un peso hacia abajo, aparte de esta caja, el peso de este puntal. Como en este caso no es así, no me hace falta ese vector peso. ¿Está? Cuando tiene un peso del puntal o de lo que fuese, ya sale desde la mitad del elemento, sale hacia abajo el peso. Bueno, ahí están los que se pusieron la asistencia, se están yendo. 80 personas, bastante la audiencia. Bueno, comencemos con la resolución de esto. En primer lugar, este dibujito, y esa es la parte más difícil, la que más le cuesta a ustedes, hay que llevarlo a un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se hace para llevarlo a un diagrama de cuerpo libre? Lo hagamos acá, el diagrama de cuerpo libre. Supongamos que yo tengo este eje de coordenadas y vamos a hacer, con distintos colores, vamos a hacer cada uno de los vectores. ¿Cuántos vectores hay acá? Empecemos con eso. En este dibujo, ¿cuántos vectores hay? 4 puede ser. 4. A ver, decime dónde están los 4. El primero que reconozco yo es el vector peso. Ese es muy Ajá. fácil de reconocerlo, que es este que está acá. ¿Sí? Lo pueden dibujar ahí, si quieren, o lo pueden dibujar desde el centro del objeto que hace peso hacia abajo. Es lo mismo, porque es la misma tensión. La tensión de esta cuerda va a ser la misma tensión del peso. Bueno, ¿qué otro vector más hay? Me ha El dicho de que la eran 4. columna esa que hace. El de la columna que hace la oposición, digamos. Este es el más Ajá. difícil de calcular, de entender para dónde va. Lo dejemos al último. Hagámosle la tensión de esta piola De que la está acá. tensión de la piola. ¿Cómo sería? ¿Para dónde iría esa tensión? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Para abajo? Para No, para abajo. arriba. Ah, no, sí, para abajo, para abajo. Bien, cuando no sepan para dónde va, es muy fácil el método para encontrar para dónde va, porque por ahí, en especial el puntal este que nos va a dar problema, yo no sé para dónde va. Y cuando necesito saber eso, simplemente me imagino que desaparece esa fuerza. Imaginen que la cuerda esta desaparece. Y me fijo para dónde se cae todo. Si desaparece la cuerda verde esta, ¿para dónde se cae todo el sistema? Para acá. Se viene para acá. Todo cae para este lado. Y si cae para este lado, ya me doy cuenta inmediatamente para dónde está haciendo la fuerza ese vector que lo hice desaparecer. Por supuesto que lo está haciendo para acá, para compensar la caída, para mantenerlo, para sostenerlo, por decir así. Si hubiera sido para allá, ayudaría más a la caída y se caería más rápido. Entonces, como esto está en equilibrio, está quieto, esa es la consigna que nos dan, digamos, el vector va para allá. Esa es la forma de saber. Ahora el puntal.
El puntal de peso despreciable que dice. ¿Para dónde va el puntal? Para arriba. Si fuese para abajo y yo lo borro, ¿sí? Si yo lo hago desaparecer, todo cae para abajo. Entonces, para mantenerlo, obviamente que tiene que ir para arriba. Tiene razón. Sí, ese lo está manteniendo hacia arriba. Entonces va para arriba. Bueno, ahí tenemos los 3 vectores. El cuarto no sé cuál era, pero yo no veo un cuarto acá. Ah, no, entonces sí son 4. Son 3, digamos. Son 3. Bueno, entonces vamos a dibujarlo a los vectores. Y encima me dan los ángulos. ¿Ves? Me dice 30, me dice 45 y este, ¿cuál es el ángulo de este? Siempre el mismo, el del peso. El del peso, 0. no, el 90 ángulo del grados. peso, 90, no, 90. tampoco. No es ni Oh, 0 entonces. ni 90. ¿Cuánto es? Siempre lo tomo del positivo de la Ah, 200, 270. 270. 270. Siempre el peso es 270. ¿Cómo hago? Bueno, hago así. De vuelta y llego acá. Entonces, esto es 270 grados. ¿Sí? Siempre. Siempre que hablamos de peso es 270 grados. Ahora, ya tengo el del peso. Ahora llevo este de acá para allá. ¿Cómo sería ese? Y bueno, ese es 45 grados. Y ahí estaría muy importante que lo hagan con el semicírculo. O sea, que lo hagan bien. Que lo dibujen a escala porque pongamos el semicírculo ahí y dibujemos a 45 grados. 45 grados. Por ahí. 44. Bueno, se me mueve, no importa. Parecido. Entonces, voy acá y lo dibujo a este acá. Vamos a hacer más grueso. Vamos a borrar. 45 grados. ¿Sí? Yo no sé qué largo tiene, porque eso es lo que me piden que encuentre. Sí, no sé ni el largo que tiene este, ni el largo que tiene ni el verde, ni el amarillo. Lo único que sé el largo es el del azul, que es los 15 newton. Entonces, acá estaría el amarillo. Y ahora, lo que sí sé que esto es 45. Entonces, bueno, ese lo vamos a dibujar 45 acá, le vamos a poner. Siempre me olvido de cambiar el lápiz. Acá es 45. 45 grados. Y el otro, ya que estamos y que tenemos el semicírculo puesto, es de ¿cuánto? Es de 30 grados. Y acá tenemos un problema. ¿Cómo lo dibujamos? A ver, primero lo dibujamos. El origen luego coincide con el origen de coordenada. Y de ahí lo dibujo para allá. Usemos esto. Para que salga derecho. Y yo necesito 60 grados. ¿Dónde están los 60 grados? Esa es la pregunta del millón. Yo tengo ahí, por ejemplo, el vector. Supongamos que lo tenga ahí. Yo tengo acá el 60 grados. Acá está mi 60 grados. ¿Es 60, profe? 30. No veo un carajo. 30. 30 grados. ¿Dónde en el diagrama de cuerpo libre están los 30 grados? Para dibujarlo. Y los 30 grados están acá. Si yo dibujo esto acá, acá estarían los 30 grados. ¿Es así? Hasta ahí Sí. estamos de acuerdo. Ahí están los 30 grados. Entonces, ¿cuánto vale este? Este es el que me interesa a mí. En realidad, ni siquiera este, el que me interesa es el que viene de acá, el que da toda la vuelta. Pero empecemos con este, que va a ser más fácil. Ahí tienes 60. 60 puede ser. ¿Cómo saben que es 60 ese? Porque Porque la 30 más suma de los 90 ángulos menos 180. tiene que ser Exacto. 180. Acá yo tengo un ángulo recto, acá tengo 90, acá tengo 30,
Y acá obviamente voy a tener lo que me falta para llegar a los 180, porque todos los triángulos, sumando sus ángulos internos, tienen 180 grados. Entonces ahí tengo 60. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Es como tener 30 del otro lado, digamos. Entonces sumamos los Dos, 180 más los 30 y queda 210. 210. 210. O sea, el ángulo de este vector tomado desde el positivo de las X, medido desde el positivo de las X, sería 210 grados. Bien, este semicírculo no me alcanza porque tiene 180. Entonces tendría que girarlo el semicírculo y medir 30 grados. O sea, medir los 30 que me faltan acá. Llego hasta acá, llego a 180. Bueno, lo giremos completo. Lo pongamos acá para que se entienda mejor. Pongo ahí. Y acá serían los 30 grados. Llegaría hasta ahí. Así es. ¿Está bien? Le erró. No era ahí. Lo borramos a ese y hagamos el otro. Hagamos este verde y gordito. Lo hacemos por acá. Oh, me olvidé de cambiar la herramienta. Acá, acá y acá. Bien. No sé qué tan largo es, pero bueno. Supongamos que está ahí. No sé por qué ha salido menos gordito que el otro, pero bueno. No importa. Entonces ahí tengo este vector. Entonces al otro vector lo hago desaparecer. Ya no necesito este semicírculo, lo hago desaparecer también. Hago desaparecer esto y esto. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces yo puedo decir que acá hay uy, acá hay 210 grados. Y ya tenemos todo. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre dibujado. ¿Sí? Se me ha borrado acá la flechita. Ah, ya sé por qué sale más flaco. Porque estoy con zoom. Por eso me sale más flaco. Bueno, ya está. Listo. Ahí tengo todo el diagrama de cuerpo libre de esto. Eso es lo importante, digamos, lo más importante es poder llevarlo en diagrama de cuerpo libre. Una vez que lo tengo en diagrama de cuerpo libre, ya es fácil trabajarlo. Mientras no lo llevo al diagrama de cuerpo libre, estoy en problema. Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Lo primero que tenemos que hacer, estos son dos pasos lo que hay que hacer. Primer paso, descomponer. ¿Cómo se descompone? Y bueno, se descompone vector por vector. Yo siempre lo hago así y digo, el peso es el más fácil. El peso, la descomposición del peso en su componente X es 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 270 es 0. Entonces cuando multiplican por el coseno de 270 te va a dar 0. Y la componente Y del peso es la misma componente del peso, o sea, los 15 newton, pero con signo negativo, o sea, es 15 negativo. Ahora, para el otro vector, le pongamos nombre a los vectores, no tienen nombre. El verde le vamos a poner F1 y este le vamos a poner F2. El amarillo. Bueno, entonces yo digo que la componente X de F1 va a ser igual a ¿quién? Uy, ya estamos en horario para empezar el trabajo. Y el problema es que se cierra media hora después. ¿Ustedes tienen algo que hacer después? ¿Tienen algún compromiso luego para poder terminar este ejercicio? Terminemos y después lo hacemos nosotros, profe, al otro. Sí. Mejor así Bueno, estamos más filosos.
Bueno, después ustedes hacen acuérdense que desde que inician tienen 30 minutos, así que mientras no lo inicien no hay problema que terminen. Capaz que termina a las 10:30, 10:15, no sé, depende de que empiece. Bueno, entonces, descompongamos esto. Esto vale F1. ¿Por qué F1? Porque yo no sé cuánto vale F. No sé cuánto vale este módulo. Entonces, digo F1 como una variable, que es lo que tengo que encontrar, multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo sí lo conozco. El ángulo, y tomado desde la positiva de la X, es 210. 210 grados. Vayan calculando eso. ¿Cuánto es 210 grados? El coseno de 210, dígame cuánto vale. Mientras tanto, yo voy Menos escribiendo 0,86 o 87 si quiero redondear. 0,87. Bien. Acuérdense que son newton todo esto, así que no hay problema. No les pongo, pero son newton. Acá sería lo mismo. Bueno, este sería multiplicado por F1. ¿Sí? Sería 0,87 negativo por F1. Y ahora el otro, la componente I, vamos a hacer esto para que no haya confusión. La componente I va a ser F1, que no lo conozco, multiplicado por el seno de 210. ¿Cuánto me da la componente I? 0,5, menos 0,5. Menos 0,5. Verifiquen visualmente por lo menos que el valor o el signo de las componentes coincide. ¿Sí? Tanto la componente X de este va a estar para la izquierda, o sea que es negativo, y la componente Y está hacia abajo, es negativo también, o sea que vamos bien. Por lo menos el signo va muy bien. Ahora el 2. El 2 es F2, que tampoco sé cuánto vale, por el coseno del ángulo de 45 grados. Coseno de 45, ¿cuánto es? 0,7. 0,7 positivo multiplicado por por F2. Bien. Acá me ha faltado multiplicarlo por F1. Y para el F2, para la fuerza 2, en el componente I sería fuerza 2 multiplicado por el seno de 45. Fuerza 2 multiplicado por el seno de 45. ¿Cuánto es? También es Lo mismo. 0,7. 0,7 por F2. Bueno, este es 0. No sé qué me ha salido de cualquier cosa. Bueno, ya tengo las componentes. Primer paso hecho. Segundo paso. El segundo paso es sumar las componentes X y igualarlas a 0. Ese es el segundo paso. Entonces yo tengo las componentes X son esta y esta. Entonces tengo 0 más menos 0,87 F1 más 0,7 F2. Entonces, no juegan, esto queda negativo y esto es igualado a 0. Este que está en negativo, porque más por menos es menos, lo hagamos paso por paso, si no se van a enredar. Vamos a poner menos 0,87 F1 más 0,7 F2 igual a 0. Este que está en negativo pasa al otro lado en positivo y queda 0,7 F2 igual a 0,87 F1 y entonces puedo decir que F2 es igual a 0,87 sobre 0,7.
Me calculan eso y me dicen cuánto vale. F2 es igual a cuánto. ¿A cuánto de F1? 1,24. 1,24. Es 1,24 de F1. Esa es la proporción que hay. Todavía no sé cuánto vale, pero sé que existe esa proporción. Bueno, y ahora hacemos lo mismo para las componentes Y. Nada más que acá no las veo. Ahí tengo la componente I. La componente I tengo menos 15, ¿sí? Más menos 0,5 F1 más 0,7 F2. Listo. Llevo para arriba y hacemos el cálculo. ¿Cómo sería el cálculo? Acá vamos a necesitar esta, vamos a necesitar. Así que la dejo a la vista. Bueno, entonces, ¿cómo sería el cálculo? Sería paso por paso, como hemos hecho arriba, menos 15 menos 0,5 F1 más, acá me faltó el igual a 0, más 0,7 F2 igual a 0. Menos 15 pasa al otro miembro, sí, me quedaría, bueno, lo pongamos como está, F1 más 0,7 F2 igual a, ya no es menos 15, pasa con más, entonces más 15. Listo. Ahora, como yo sé que F2 vale 1,24 de F1, sustituyo este valor acá, en la próxima ecuación. Y digo que donde dice F2, pongo 1,24 F1. Entonces pongo menos 0,5 F1 más 0,7 y acá donde dice F2 voy a escribir esto, 1,24 F1 igual a 15. ¿Está? Y ahora, ¿qué hago? Aplico la multiplicación ahí. 0,7 por 1,24. ¿Cuánto vale? 0,868. 0,868. Sí. Bien. F1. Como ya tengo los dos términos en F1, si tengo una sola incógnita, ya puedo hacer la operación directa. ¿Cuánto me da esta operación directa? ¿Cuánto me da 0,868 menos 0,5? 0,368. 0,368 y queda en F1 porque puedo operarlo porque los dos están multiplicados por lo mismo. Igual a 15. Entonces, logro llegar al valor de F1, que es 15 sobre 0,368. ¿Que es cuánto? En definitiva, 40,76. 40,76. Y acá sí le pongo el newton. Para que se... Esa es la fuerza que ejerce una de las tensiones. Y la otra, el F2, ¿cuánto vale? El F2 es igual, lo saco de acá. El F2 es igual a 1,24 multiplicado por F1, que es 40,76. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto vale F2? 50,54. F2 igual a 50,54 newton. Entonces ahí yo tengo
la respuesta al ejercicio. Bueno, esa resolución es la que hay que hacer para obtener los valores. 50 con 54 y 40 con 76. F1 es más chico. O sea, F1, que es este, es de 40 y este de 50. Bien. Lo que estaría interesante es hacer el método gráfico acá, como para comprobación. Por ahí capaz que me cometí un error en el cálculo y con el método gráfico tiene que coincidir ambas cosas. Si yo quiero hacer el método gráfico, tengo que tener especial cuidado con la escala. Si acá he usado bien el ángulo, nada más que la escala yo no las tengo. Bueno, hagamos la escala y veamos si da el método gráfico. En la parte de vectores, cuando le daban el sistema de vectores y le sacaban el método gráfico, siempre obtenían la resultante y tenían otro vector. En el caso de la estática, nosotros estamos analizando sistemas en equilibrio. Entonces, cuando nosotros sumemos gráficamente estos tres vectores, si todo está correcto y esto está en equilibrio, nos tiene que dar un punto. O sea, tiene que volver al origen. No tiene que tener largo ese vector resultante, tiene que ser 0. Sí, esa es la comprobación gráfica de que todo esto está bien. ¿Está? Entonces, lo único que voy a hacer es hacer a escala estos dos, los tres, mejor dicho, y probar. Este, por ejemplo, esta escala es 15 newton, cada uno vale 5. Cada cuadrito vale 5 newton. ¿Está? Entonces, si este me ha dado 40 bueno, pongamos 40 y 50. Sí, van a ser inmenso, pero bueno. Para que sea 40, usemos la regla. Vamos a achicar un poco para que entre. Bueno, y usemos la regla. Acá tengo la regla. Midamos. Fíjense que esto mide 3 centímetros. ¿Sí? O sea que cada cuadradito mide 1 centímetro. Si cada centímetro es 1 newton, y yo digo que este de 40, ¿cuántos centímetros tiene que tener? 40. Cada centímetro, perdón, es 5 newton, y este mide 40 newton. 40 dividido en 5, ¿cuánto es? 8, profe. 8 centímetros. Entonces vamos a armar un vectorcito de 8 centímetros. O sea, le vamos a dar 8 centímetros a este vector que está acá. ¿Sí? O sea que el vector va a llegar más lejos de lo que llega. Y vamos a hacerlo desde acá hasta acá. ¿Sí? No sé por qué lo he dibujado en rojo. Si es verde ese vector. Verde. Entonces, desde acá hasta acá. Perfecto. Y ahora el amarillo vamos a dibujarlo de 50. Era 50 dividido en 5 es de 10 centímetros. Entonces acá vamos a seguir el mismo ángulo y vamos a poner 10 centímetros para un vector amarillo. Entonces empezamos en el centro y le damos 10 centímetros. Hasta ahí. Listo. Entonces sacamos esta regla y ya tenemos los vectores en posición. Y ahora lo que vamos a hacer es, a este vector que está acá, lo voy a duplicar y lo voy a llevar al final de este otro vector. Parece que coincida. Y a este vector que está acá, lo voy a duplicar y lo voy a llevar al final de este. Y fíjense que le voy a dibujar las flechitas para que no haya malos entendidos. Acá y acá.
Y la flechita de este es acá. Fíjense que llega al origen. O sea que cuando yo tenga que obtener la resultante de esto, es el principio del primero, que es acá, con el final del último, que es acá mismo. Entonces la resultante es 0, ¿sí? Es un punto. Con lo cual se comprueba que está correctamente hecho la resolución analítica. ¿Sí? Gráficamente puedo comprobar eso. ¿Sí? Vamos a borrar este cosito, vamos a borrar este cosito, este también, este también. Uy, tiene un montón. Tiene varios. Ahí está. Bueno, esa sería la resolución analítica de la comprobación. ¿Sí? Por ahí se lo piden, por ahí no. Cuando hay estática, nunca se lo piden. Pero está bueno saberlo, que así es el tema cuando lo hacen analíticamente. Achicar y vamos a mover para arriba. Bueno, ya se los paso a este garabato para que lo tengan. Y preguntas, las que quieran. No, nada. ¿Todo bien? Profe, perfecto. Bueno, Está sí, el bueno, profe. más o menos está fácil, está manejable hasta aquí. Yo les digo, lo más difícil con lo que se van a topar en esto es esto, pasar de acá a acá, o sea, de este dibujo a este. Yo tenía un par más para desarrollar, pero ya por cuestión de tiempo no llegamos. Por ejemplo, este, ¿ven? Lo que podemos hacer es el dibujo y después ustedes desarrollan, pero el desarrollo ya es fácil, digamos, es lograr dos ecuaciones lineales y después mediante cualquier sistema de resolución de ecuaciones lineales obtener los valores de las incógnitas. ¿Sí? Puede ser sustitución, puede ser igualación, hay muchos sistemas eso ya es matemática, no me incumbe. Bueno, ustedes ya han aprobado matemática, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bueno, a ver, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esto, como para ayudarlo con un par de ejercicios. Este es el 34 de la cartilla, después lo copian y lo hacen. Supongamos que acá tengo el eje, los ejes. ¿Cuáles son las fuerzas que hay acá? ¿Cuántas fuerzas hay acá? Una que es 100, peso, 100 newton de peso. una que es peso, que vale 100. Otra que es esta tensión de esta cuerda, que obviamente está tensionando hacia arriba. Y la última es la tensión de esta cuerda que va para allá. Este está fácil. Lo difícil de acá es encontrar los ángulos, ubicarlo bien a los ángulos. ¿Sí? Esa es la parte que tiene complicación acá. Entonces, si yo los quiero dibujar a estos tres vectores acá, yo lo voy a dibujar así nomás sin escala. Después ustedes lo usan el semicírculo. Acuérdense que tienen que tener semicírculo. Uno va para allá, ¿sí? Supongamos que es este. El rojo va para abajo, supongo que este. Y el azul va para allá. Ahí tienen las tres fuerzas. Ahora, ¿cuánto valen los ángulos? Que es lo difícil. O sea, este ángulo, vamos a hacer en negro. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este otro ángulo que llega hasta acá? Y bueno, y este ya sé que dale 270. Este es fácil. Este es 270 siempre, que es peso. Pero ¿cuánto valen estos dos? De acuerdo a estos 60 y a estos 30. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿quién me dice? Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Vamos a entrar acá y vamos a hacer unos dibujitos. Yo sé que acá hay 60, ¿verdad? Yo sé que entre esta línea
Dibujemos en rojo. Entre esta línea de acá hay 60 y este. Ahí están los 60 grados que me propone. ¿Sí? Entonces, llevando eso para acá, yo tengo que acá están mis 60 grados que me propone. ¿Sí? Ahí están los 60. Sí, ¿Cuánto vale este? 60 también. ¿Por qué? Porque, bueno, sumo los ángulos de adentro, internos del triángulo y da 180. Y después resto los 30 de ahí de arriba, de abajo, digamos, sobre los 90 del ángulo recto que se forma, da 60. No es por eso. A ver quién sabe, quién más sabe. ¿No se acuerdan de la secundaria cuando medían ángulos internos, externos? ¿Se acuerdan de eso? Por ahí viene a la mano. Estos son ángulos opuestos, digamos, ángulos, ¿cómo se llaman? Internos, externos, no sé qué, bueno. El tema es que este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Porque tienen las dos paralelas a esta y son iguales, digamos, están cortados por la misma recta esta. Entonces yo sé que este es igual a este. Sí, eso es geometría de, no sé de qué año de la secundaria. Entonces ahí yo ya sé que ese es 60. Ese está fácil. ¿Y este? ¿Cuánto vale este? ¿Dónde ubico este 30? Bueno, este 30 lo ubicaría acá. Yo voy a dibujar. Acá están este y este es el 30. ¿Verdad? Entonces acá estaría el techo y acá estarían los 30. ¿Sí? Y de igual forma que este otro, también tengo acá los 30. Si acá tengo los 30, ¿cuánto vale el ángulo 150. este? 150, porque le faltan los 30 a eso. O sea que este es 150 grados. Porque acá tengo 30 y acá tengo 30. ¿Sí? Y recuerden que son dos rectas y en la misma línea. Forman el mismo ángulo en ambos lados. Son ángulos opuestos. Bueno, opuestos Profe, disculpe, ¿por qué sería 150 grados? porque desde acá hasta acá es 180 el ángulo llano, hasta llegar acá. Si yo llego hasta acá es 180. Y si le resto los 30, me quedan 150. Es simplemente por resta de 30, de los 180. 180 menos el angulito este. Me queda 150. Y ahí lo Gracias. tendrían. Ya tienen los tres vectores y los tres ángulos. Acuérdense siempre de calcularlo desde el positivo de las X. No sé cómo le enseñó el ingeniero Carrión, pero yo le explico a los chicos que trabajen siempre con los valores de los ángulos positivos de las X para que la ecuación les dé directamente, ¿qué ecuación? La ecuación para sacar la componente. Por ejemplo, la componente de x de un vector está dado por el módulo de ese vector multiplicado por el coseno del ángulo. Y la de y lo mismo, pero con el seno. Esas dos ecuaciones, si ustedes usan el ángulo calculado o medido desde el positivo de las x siempre, le da bien el signo. ¿Sí? Ya le da el signo correcto. Si ustedes no usan ese ángulo y usan, por ejemplo, este 30 en vez del 150, le va a dar el valor, pero no le va a dar el signo. Probablemente el signo le dé al revés, cuando sea positivo le dé negativo. ¿Sí? Y van a tener un paso más que determinar qué signo tiene esa componente. Entonces, si se acostumbran a tomarlo de acá, es más rápido y ya se aseguran de que siempre lo que le dice la calculadora, ese es el. Si da negativo, es negativo. Si da positivo, es positivo. Bueno, ahí está y le dejo para que lo hagan ustedes al resto. Y después tienen este, por ejemplo. Este también. La complicación está dada ahí en el tema del dibujo, del diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas? Una, esta, que va para arriba, y la verde,
que va para arriba también. Ahí está. ¿Y los ángulos? ¿Cuáles serían los ángulos? El rojo, 30, lo dibujo acá, rojo 270. 270, eso es fácil. El azul, que lo dibujo para allá, 37. y el verde, que lo dibujo para acá. Y los ángulos, veamos cómo serían los ángulos. Tengo 270, pongamos finito. 270 acá. 270. ¿Cuánto mide? 37 37. A ver, si yo tengo el techo acá, y sé que acá hay 37, y bueno, por lo mismo que he dicho hace rato, 37. Y yo sé que 143. acá está el techo. No, está acá la pared. Acá están los 37. Entonces, ¿cuánto mide? Acá tengo 90 y acá tengo 90 más 37. ¿Cuánto es 90 más 37? 127. Y 180 menos 127 es 57. 53, ¿así es? Sí. 53. Entonces me quedaría 180 menos 53. Son 127. 127. Entonces este ángulo, que era el más difícil de calcular, es 127. Bueno, esa es la parte difícil de esto, encontrar los ángulos y, y los vectores. Listo. Lo demás es simplemente aplicar esto, que es hacer descomposición, sumar igual a 0 para obtener una ecuación. ¿Cuáles son las ecuaciones? Acá le voy a pintar las dos ecuaciones. Acá tienen una ecuación y acá tienen la otra ecuación. Esas dos ecuaciones son el sistema de ecuación que ustedes tienen que resolver. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelven? Métodos de resolución de ecuaciones lineales. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? A mí me gusta el de sustitución. Casi siempre sale con ese y es fácil. Bueno, listo. Entonces, chicos, ya tienen asistencia, ya estamos a las 10. Abran ¿El cuestionario no tiene el contraseña? cuestionario, sí, tiene contraseña. Ya les digo la contraseña. Esperen que la encuentre. A ver dónde anda la contraseña. Acá. Dice, la contraseña es evalproc2. Ya la copio en el chat. Esa es la contraseña de la evaluación del proceso de la unidad 2.